Hola, mi nombre es Shirley y hoy voy a realizar un ejercicio con los diferentes tipos de algoritmos de planificación de procesos. Bien. Este es el ejercicio que vamos a ir realizando con los tipos de planificadores. El primer planificador es el First Come, First Served. Esto nos permite ir ordenando dependiendo del tiempo de llegada. Por ejemplo, solo en el CPU 0, el primero que llegó fue el P1. Entonces tenemos que ir llenando en las casillas desde el tiempo 0 hasta el tiempo 8. Por ejemplo, si llegó, no puede parar, sino está obligado a que termine de ejecutarse para poder comenzar el siguiente, que llegó. Y el siguiente es el P3 con un burst de 5. Entonces tenemos que llenar 5 casillas. Ya, ya. Y el siguiente es el P5, que fue el quinto en llegar del CPU 0 con un burst de 6 casillas. Entonces tenemos que ir llenándole, tiene que ir seguido el P5 y con eso tendríamos nuestro CPU 0. Vamos a ir completando la tabla calculando, realizando los cálculos. Aquí tenemos la fórmula para el tiempo de retorno y el tiempo de espera. Entonces, el tiempo de llegada del P1 es 0, el de P2 es 1, 2, 3 y 5. El burst, que aquí pues, en el ejercicio ya nos dio eso, entonces solo vamos a ir completando nuestra tabla, 5, 3 y 6. Ya. El tiempo final, que el tiempo final de P1 es de 8, vamos a poner solo el 8. El de P2 es 4, el de P3 es 13, el de P4 es 7 y el de P5 es 19. Ya. Y ya tenemos eso, entonces solo vamos a ir utilizando nuestras fórmulas para poder ir calculando el tiempo de retorno y el tiempo de espera. Y ahora para calcular el tiempo final de P1 es 8, el de P2 es 5, el de P3 es 13, el de P4 es 8 y el de P5 es 19. Vamos a calcular el tiempo de retorno utilizando la fórmula que aquí tenemos. Entonces, la fórmula nos pide el tiempo de finalización y menos el tiempo de llegada. Entonces, el tiempo final menos el tiempo de llegada. Y tenemos un 8, que ahora lo único que hacemos es utilizar la misma fórmula para todos los P1, P2, P3 y así. Igual para el tiempo de espera, que es el tiempo de retorno menos el burst. Entonces, el tiempo de retorno menos el burst, que nos sale 0. Y así mismo es la misma fórmula para todos. Y ahora lo único que vamos a ir haciendo es calcular el promedio con este que contenga todo el tiempo de retorno. Vamos a sacar este promedio que nos da 8.4. Y así mismo que vamos a calcular el promedio del tiempo de espera conteniendo todos los valores. Voy a poner así. Ya, que nos da 3.2. Este sería el promedio de tiempo de retorno y tiempo de espera de nuestro primer método de First Come First Served. El siguiente es el SJF no expropiativo. Por si acaso vamos a utilizar el mismo ejercicio para todos. Aunque parece que el diagrama de Gantt es el mismo, igual los cálculos, la forma de ordenar es muy diferente. Por ejemplo, en este ordenábamos en el tiempo de llegada, pero en el SJF se le ordena dependiendo del tamaño del burst. Sin embargo, el P1 ese va a ejecutarse primero, ya que el tiempo de llegada es cero, ese sí comienza desde el P1. Entonces, como ya se había dicho, o sea, se necesita primero ejecutarse y está obligado a que termine de ejecutarse para poder comenzar con el siguiente P1, P2, P3. Ya. Entonces vamos a ir utilizando, que sería lo mismo eh, para el siguiente, pero vamos a hacerle ordenado dependiendo de este método. Ya. Los cálculos son los mismos, entonces no creo que cambie mucho, solo depende de la forma del orden, ya que en este no cambia mucho el diagrama de Gantt. Pero ordenándole depende de este método, que es dependiendo el tamaño del burst. El primero que se ejecuta es el P1. Entonces vamos a ir comenzando con el P1 que tiene un burst de tamaño de 8. Ya. Ya que tenemos hecho el primer P1 del CPU 0,
El siguiente, como les dije, es diferente la forma de orden, aunque termina, bueno, en este caso termina siendo igual. El siguiente que pertenece al CPU 0. Entre el P3 y el P5, el tamaño del burst, ¿cuál es el más pequeño? Sería el P3, ya que es el 5. Entonces, el siguiente en la lista, el que va a ejecutarse después del que P1 se haya terminado, será el P3, que contiene un tamaño de 5. Entonces, solo vamos a ir llenando el tamaño del P3. Y el que queda sería el P5 con un burst de 6. Por si acaso en esta parte me confundí y le puse un espacio de más, por si acaso tenemos que también contar en tiempo cero, lo que pues fue un error mío y no le conté, pero los cálculos están bien hechos. Entonces lo único que toca cambiar es este espacio, ya, en este ya le pusimos bien como debería. Entonces el que seguía era el P5 con un burst de 6, entonces sí vamos a ir contando los espacios de 6. Ya, tenemos eso. Y ahora para el CPU 1 es en SRTF. Este es diferente a los otros, ya que en los otros está obligado a que termine de ejecutarse para que comience el siguiente. Este no, este se puede interrumpir en medio de la ejecución si llega otro P1, P2 y así. Pero este va a depender el tiempo que necesita para poder ejecutarse. Por ejemplo, el P1 tiene un burst de 8. Entonces, vamos a llenarle esto. Ya. Pero el siguiente en el CPU 0, el siguiente que llega es el P3, que en el tiempo de llegada de 2. Entonces sería ahí. Y el burst tiene 5. Ya. Entonces estos dos, el tiempo 0 y el tiempo 1, sí se logra ejecutarse. Pero al momento que llegó el otro, no se había ejecutado 6 tiempos. Y como el P3 necesita un burst de 5 y el P1 en ese momento necesitaría un burst de 6. Entonces se ejecuta el que tenga menor. Por ejemplo, el P3 tendría menor, con un burst de 5 menor al burst de 6 de P1. Entonces, reemplaza en este momento. Ya. El P3 va a reemplazar, va a intervenir en el momento de ejecución del P1. Ya. Con el P2, ya que este fue el primero en llegar dentro del P2 y el P4. Ya. Entonces ponemos el P1 con un burst de 4 que comienza en el tiempo 1 hasta el tiempo 4. Y aquí está. Y el último que faltaría es el P4 con un burst de 3. Solo le vamos rellenando y ya quedó. Como vimos, la gráfica terminó siendo igual. eh, ya. La gráfica terminó siendo igual, pero obviamente la forma de ordenar es diferente. Como les dije, este es dependiendo del tiempo de llegada y este es dependiendo del tiempo. O sea, primero cuenta el tiempo de llegada. Por ejemplo, el P1 llegó primero, entonces le pones. Y para los siguientes que tienen que irse ejecutando, ahí ya forma parte el tamaño del burst, el cual es el menor hasta el mayor y así sucesivamente. Y los cálculos terminarían siendo los mismos, entonces este sería nuestro siguiente método y vamos a hacer el siguiente que es el P1, era el más antiguo, es el primero que había llegado, el que tenía más tiempo de espera, entonces este va a ocupar lo que le queda de burst, que sería un 6. Entonces solo vamos a llenar las 6 casillas que nos queda. Y ya teníamos completado el P1 y ahora el que quedaría solo es el P5, que si no tiene una casilla de 6, pero este se ejecuta al último ya que fue el último en llegar, o sea, el más reciente. Una casilla de 6. Ya. Y ahora continuamos con el CPU 1. El primero en llegar es el P2 con un burst de 4 en el tiempo 1. Entonces vamos a llenar, tenemos eso. Pero mientras se está ejecutando llega otro, el P4 en el tiempo de 3. Pero este contiene un burst de 3. Como habíamos dicho, por ejemplo, si como llega en ese momento, al P2 le quedaría un burst de 2 y el que llega al P4 contiene un burst de 3. Entonces, para seguir ejecutándose es dependiendo del que tenga el menor. Como el P2 contiene el menor con un burst de 2 que le sobraría, entonces termina de ejecutarse y al momento de que se ejecuta, continúa el P4 que pues solo contiene un burst de 3. Y así quedaría nuestro diagrama de Gantt, que ahora vamos a seguir con los cálculos, que pues sí van a variar un poco, aunque no creo mucho en los resultados, en los promedios, pero entonces vamos a ir calculándolo. Entonces, para ir calculándole, copié solo la tabla del anterior ejercicio que ya teníamos, ya que en sí solo van a cambiar el tiempo final. Entonces, solo tenemos que cambiarle eso. Por ejemplo, en el P1, que completó todo el burst de 8, terminó en un tiempo de 13. El P5, que sí terminó en un tiempo de 5. El P3,
que terminó en un tiempo de 7, el P4 que terminó en un tiempo de 8 y el P5 que terminó en un tiempo de 19. Entonces solo cambiamos en en el P1 y el P3. Como vimos aquí, los promedios del tiempo de retorno y tiempo de espera varían poco, pero en decimales. Por ejemplo, aquí el tiempo de retorno terminó siendo 8,2 y aquí arriba dice 8,4. Y así mismo el tiempo de espera. Solo varían unos pocos decimales, pero sí ya cambiaría. Y ahora vamos a continuar con el otro método que se llama round robin. Q es igual a 3. Vamos a continuar con el round robin Q3. Entonces, el round robin es igual que el anterior, o sea, mientras esté ejecutando se puede interrumpir en el momento que llega otro, pero este cambia debido a que este ya es más equitativo. Por ejemplo, permite solo ejecutarse por un tiempo de 3. No puede ser más, puede ser menos, sí, pero no puede excederse el tiempo de 3 en este caso. Entonces, vamos a ir comenzándole el P1, que es sería el primero en llegar, que como dije, solo puede ejecutarse en un tiempo de 3. Ya. Y lo que sobre tendrá que regresar a la cola. Entonces, a partir de ese, el siguiente que sigue dentro del CPU 0 sería el P3, que contiene un burst de 5. Entonces, asimismo, como solo puede ejecutarse por un tiempo de 5, lo demás regresa a la cola. Entonces, como el CPU 1 ya está en la cola, puede volver a continuar. Asimismo, solo ejecutándose en un tiempo de 3. Ya. Y el que sigue es el P5, ya que ese mientras estaba ejecutando el tiempo de 3 pues llegó el P5. Entonces, como el P5 tiene un burst de 6, igual forma, solo puede ejecutarse en un tiempo de 3. Entonces, ya que tenemos ese, entonces el que estaba en la cola era el P3 antes del P5. Era el P3, que sería que le quitamos un burst de 3 al burst 5 que tenía originalmente, que solo le sobrarían 2 para que termine de ejecutarse por completo. Entonces, el P3 ya estaría ejecutado por completo todo. Y el que seguía en la cola era el P1. Aquí ya se había ejecutado 3, aquí ya se había ejecutado 3. El burst 8, que es el original, en total estaría ejecutando 6, lo que solo le faltaría 2 para poder concluir. Entonces, solo le ponemos el tiempo, lo último que ya le faltaba para poder terminar. Y por último, el P5, que igual forma, solo le faltan 3. Ya. Y con eso estaría el CPU 0. Y ahora continuemos con el CPU 1, que llegó en un tiempo de 1, con un burst de 4. Entonces, como puede ejecutarse solo por 3 segundos, le sobraría un burst. Pero en este caso vamos a ir poniéndole el tiempo que tiene permitido ejecutarse, que es solo de 3. Ya. Y el siguiente, que es el P4, en este caso sí contiene el tiempo máximo que le pide, que tiene un burst de 3, y como el tiempo máximo del Q es igual a 3, entonces solo con este ya terminaría de ejecutarse por completo, lo que solo faltaría que el P2 termine de ejecutarse. Entonces, este sería nuestro diagrama de Gantt. Y ahora vamos a cambiarle esto en estas partes. Por ejemplo, el P1 aquí se terminó de ejecutarse en un tiempo de 16, el P2 terminó de ejecutarse en un tiempo de 8. El P3 terminó en un tiempo de 14. El P4 terminó en un tiempo de 7. Y el P5, pues igual que el anterior, terminó en un tiempo de 19. Y aquí vemos que sí ya cambió más el promedio del tiempo de retorno y el tiempo de espera. En este ya se tuvo un 10,6, en el tiempo de espera 5,8. Aquí ya no es solo decimales, sino ya cambia un poquito más. Ya. Y este sería el round robin, que se centra más en equidad. O sea, depende del Q. En este caso nos dio un Q3, depende del tiempo que te den de límite. Entonces, con este concluiríamos. Y ahora vamos al siguiente, que ya es el último. En nuestro último método de propiedad no expropiativa, ya se basa más en la prioridad. Por ejemplo, el número menor es en la prioridad que más urge que se ejecute. Por ejemplo, dentro de nuestro CPU 0, la prioridad que sería el número menor es el P1, que este sí ya se completaría todo el burst. Y de igual forma, como habíamos dicho al principio, igual forma, no puede ser interrumpido. Una vez que ya se ejecute, está obligado a que se termine de ejecutarse para que el siguiente que estaba en la cola, bueno, en este caso sería el siguiente que está en el número de prioridad, continúe. Ya. Entonces, como dijimos, que el de mayor prioridad en el CPU 0, que sería el número menor, es el P1 que está obligado a completar su tiempo, que es de 8 bursts. Ya. El siguiente que está
prioridad es el P5, ya que pues tiene la prioridad de 3, que sería más urgente que el P3. Entonces, en este caso es un burst de 6. Y por último, el de menor prioridad, que tendría que ser el número mayor, que en nuestro caso es el P3, con un burst de 5 y una prioridad de 4. Entonces, solo le ponemos el burst de 3. Ya. En nuestro caso, para el CPU 1, asimismo cuenta el nivel de prioridad. En esta comisión, el tiempo dedicado de 1, que el de mayor prioridad es el P2. Asimismo, está obligado a que termine de ejecutarse todo lo que el tiempo que necesite. Y el siguiente, que es el P4, con una prioridad de 3. Ya. En diferencia de los primeros casos que asimismo tienen que ser obligados a terminar de ejecutarse, en esta parte ya cambió el orden. Ya. En este caso ya no importa tanto el orden de llegada, sino en este importa más el tipo de prioridad que se tiene, el nivel de prioridad. Entonces, el que tenga mayor prioridad, pues se ejecutará primero. Ya. Entonces, el P1, pues cambio, en que sería 8, el P2 sería 5, el P3, que ya sería aquí 19, el P4, que sería 8, y el P5, que sería de 14. Ya. Este sería nuestro promedio de tiempo de retorno y el tiempo de espera del método de prioridad expropiativa. Mm. Y como vimos, sí va cambiando, depende del método que vayamos utilizando. Y esto sería todo. Gracias.